Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición y aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo, me agrada la epístola a los romanos. El capítulo 8 es un capítulo maravilloso. La semana pasada estuvimos tocando el versículo 1, pero todo el capítulo 8 es de vital importancia para vivir una vida victoriosa. Claro, esa vida victoriosa se relaciona con aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. El asunto es doctrinal, pero también el asunto es práctico. Hay personas que están recibiendo a Cristo probablemente por modalidad, porque el vecino lo recibió, porque el amigo, como si recibieran a Buda o a Mahoma, y desconocen la eficacia del Evangelio, todas las implicaciones doctrinales, como diría Pablo, el paquete doctrinal. En el programa de hoy estaremos hablando de la vida en el Espíritu, que es sinónimo de la vida cristiana, de vivir la vida cristiana. El texto dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa vivir conforme al Espíritu? De eso estaremos hablando en el programa de hoy. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy. Invite a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo para que sintonicen el programa, para que vean el programa en este día hermosísimo que nos ha concedido el Señor. A una pausa y retornamos inmediatamente. En efecto, la vida cristiana es la vida en el Espíritu. Es la vida llena de la palabra de Dios. Esa palabra que es Espíritu, esa palabra que es vida. Dice la Biblia en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. El resultado, una canción en el corazón, cantando cánticos e himnos espirituales, no de labios, no, en el corazón. Es decir, que la vida cristiana, la vida en el Espíritu, trae felicidad. La vida en el Espíritu trae dicha, trae gozo, trae paz. Pero la vida cristiana, que es la vida en el Espíritu, trae libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo nos ha libertado, según Juan 8, esencialmente del pecado, de la esclavitud del pecado. El que vive en la carne vive esclavo del pecado. ¿Se puede dar esa variación en un creyente de que, bueno, vive en el Espíritu y de repente vive en la carne? Podría darse. La experiencia de David, la experiencia suya, la experiencia mía, nos dice que sí, pero no es normativo, no es una norma. Porque si es así, o si fuese así, estaríamos arrastrados en el suelo y seríamos el hazmerreír de los enemigos de Dios. Conectados a Dios, sintonizados con Dios, entonces somos victoriosos, somos bendecidos. Mire esta perla del versículo 2 del capítulo 8 de Romanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me encanta esto. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Vivir así, vivir bajo la ley del Espíritu en Cristo, nos da poder,
poder para vencer el pecado. Pero el versículo siguiente aún todavía es más interesante. Dice, porque lo que era imposible para la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahora escuche qué buena noticia. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Vuelve otra vez Pablo necesariamente a hablar del aspecto forense, porque sí, tiene que pasar, tiene que haber una justicia aplicada, una justicia declarada, para que entonces haya una operatividad de Dios. Y Pablo sabe que tiene que recordarlo una y otra y otra y otra y otra vez. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora mire el resultado, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne, bueno, está en Gálatas, es andar en fornicación, en adulterio, en mentira, en lascivia, idolatría, envidia, orgullo, en toda obra perversa y toda obra mala. Un cristiano no anda en eso. Un cristiano no es homicida. Un cristiano como norma no es incrédulo. No, un cristiano es creyente. Es cristiano porque es creyente. El incrédulo es el impío. El cristiano como norma es creyente. Levántese si usted es cristiano. Levántese, este es un medio de gracia y esto es un medio de misericordia para que usted se levante. Usted que dice que es cristiano y vive lloriqueando y lloriqueando su miseria y que todo está mal, que nada sirve, usted va a terminar en suicidio. Pero si usted es un cristiano de poder, usted terminará en vida y en victoria. Levántese en el nombre del Señor. Confíe cada día en el Señor de la gloria. El espíritu que Dios le ha dado no es de cobardía, sino que es de poder, de amor y de dominio propio. Usted, si es cristiano, es una vergüenza si está postrado en incredulidad y en ansiedad. Levántese en el nombre del Señor y levante la bandera de la fe. Declare el Dios que usted tiene, que es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Asuma las verdades del Evangelio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que emana de Dios. Y sigue diciendo, porque los que son de la carne, oiga esto, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La morbosidad carnal, que vive lucubrando. Un cristiano no lucubra tanto. Un cristiano tiene su alma llena de la palabra. No vive morboseando cosas. No cae en un estado de paranoia. Un cristiano no es paranoico. Un cristiano es estable. ¿Recuerda el endemoniado gadareno? Cuando recibió a Cristo, estaba sentado, vestido, y óigame más, y en su juicio cabal. En su juicio cabal, estabilidad por todos los lados. Eso es un cristiano, sentado, vestido y en su juicio cabal. Sus pensamientos son conforme a los pensamientos del Espíritu. No anda conforme a la carne, no, en chisme, en envidia. La envidia la hace morir porque todavía este caparazón se resiste, pero bajo la ley del Espíritu dominamos el cuerpo, como dice la Biblia, y la carne, los deseos carnales. Dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Usted está bajo la gracia? Entonces el pecado no se puede enseñorear de usted. ¿Usted es de la descendencia de Caín? ¿Usted es de la descendencia de Saúl? ¿Usted es de la descendencia de Judas? ¿Verdad que no? Pues levántese. Los que son de la descendencia de Caín son homicidas, son suicidas. Los que son de la descendencia de Saúl ponen una espada y se traspasan el vientre. Los que son de la descendencia de Ahitofer se ahorcan. Los que son de la descendencia de Judas se ahorcan y explotan. Pero usted no. Usted es de la descendencia de Jesús. Usted es de la descendencia de Abraham. Usted es como dice la Biblia, mas el justo por su fe vivirá. Usted está lleno de Dios. Es la ley del Espíritu que mora en usted, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, porque los designios, oiga eso qué lindo, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imagínese usted que una persona se vaya al cielo viviendo según la carne, lo mandan de nuevo al infierno, o lo mandan de nuevo a la tierra. Porque si no agradó a Dios aquí, no lo puede agradar allá. Usted tiene que comenzar a agradar a Dios desde aquí, con su vida, con su norma de vida, con su conducta, con su vida de santidad. Dice que ahora, como servíamos al pecado, así servimos a la justicia. Y tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Eso dice la Biblia en Romanos.
Mas vosotros, y eso pensaba Pablo, ese era el lenguaje de Pablo, y debe de ser el lenguaje de todo pastor, de todo ministro de la palabra, un lenguaje de fe, positivo, no de sospecha, positivo. Mire qué lindo esto, dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es un sí condicional, ¿verdad? Porque Pablo era equilibrado. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno, mire lo tajante de Pablo, no tiene el Espíritu de Cristo, como decía un autor de un libro, que no se vista, que no va. Dice aquí, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas si el Espíritu vive a causa de la justicia, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, oiga esto, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice la Biblia? Moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nuestros amigos reformados tienen un principio interesante a la luz de Gálatas. Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones. Eso es, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no por el espíritu del diablo, que es el espíritu de homicidio, sino el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, o Papacito, un término de confianza. El Espíritu mismo, y aquí lo dejo, aquí cierro. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Usted sabe lo lindo que es sentirse hijo de Dios? Lo puede aborrecer su casa, su madre, su padre, su hermano, sus hijos, en la iglesia, quien fuere. Pero si el Espíritu Santo está en usted y le da testimonio de que usted es hijo de Dios, dance de alegría. Regocíjese en el nombre del Señor. ¿Usted oró esta mañana? ¿El Espíritu Santo le ha dado testimonio? ¿Usted camina y siente la presencia del Señor? Porque yo la siento. ¿Siente usted la presencia de Dios cuando canta? ¿Es un cantar mero solamente? ¿O siente la presencia de Dios en su vida? Cuando lee la Biblia, el Espíritu le da testimonio de que es la verdad verdadera, la palabra de Dios. Sí, es así. Dice la Biblia, el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No necesitamos la certificación de nadie, ni de una institución para sentirnos hijos de Dios. Es la certificación del Espíritu. Ahora, no satisfaga los deseos carnales. No viva según la carne, viva según la gracia, según el Espíritu. Y se manifestará el fruto del Espíritu en usted, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Levántese victorioso y comunique las verdades del Evangelio y dé de gracia lo que de gracia usted ha recibido, y no le diga a nadie jamás que ser cristiano es ser un derrotado. Ser cristiano es ser un bendecido, es ser un individuo honrado, una persona honrada. Honrada no de honradez, sino de bendición de arriba. Es una persona, digamos, desde el punto de vista de la expresión moderna, prosperado y exitoso. No se pierda la totalidad del programa de hoy, porque seguimos con cosas edificantes.
Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos para toda la República Dominicana. Elemental, mi querido Juan, vivir la vida en el Espíritu es algo consiguiente a la fe en Jesucristo. A partir de la regeneración, del nuevo nacimiento, que viene concomitantemente, como usted ha mencionado anteriormente, con la justificación, o sea, que es algo que viene desde arriba. Se produce lo que en el Jordán, en la ribera del Jordán, tuvo una manifestación física, material. Una paloma descendió sobre el Señor y Juan recibió la confirmación de que este era el Hijo de Dios. Entonces nosotros recibimos la confirmación, como el Señor ya resucitado le dijo a sus discípulos, que en Jerusalén iban a recibir la confirmación de que eran hijos de Él cuando descendieran el Espíritu Santo. Probablemente Ananías y Zafira no recibieron el Espíritu Santo. Probablemente muchos que el apóstol Juan conoció en persona y de los cuales él decía ya al final casi de su vida que no eran de ellos, no eran de nosotros, dice él, no recibieron el Espíritu. Vivir en el Espíritu, como también usted menciona constantemente en su púlpito, es algo que uno puede dar el fruto sin aún estar viviendo en el Espíritu, pero que no puede vivirse en el Espíritu sin dar fruto. Es así. Entonces es el proceso de la santificación que es progresivo, valga la redundancia, que no se da inmediatamente como si se da la justificación. Así es. La santificación va que a veces es un proceso en bucle. Voy avanzando, retrocedo un poco, pero luego sigo avanzando, más, no donde estaba, sino más adelante. Así es. Porque es la obra del Espíritu, que se va manifestando en una serie de frutos, de los cuales el primero es el amor. Un amor vertical, pero que se manifiesta horizontalmente. Amor, y yo creo que otra cosa que falta mucho hoy en día, gozo. No mera alegría, ¿verdad, Juan? No, porque la alegría la puede tener uno con qué sé yo, un poco de vino. Y los cantantes se alegran, Correcto. y los payasos son personas sanguíneas, que aunque estén tristes se alegran, o alegran a otros, como hacía Chaplin, que decía que era una persona muy triste. Cuenta a su hija que de vez en cuando él se deprimía, pero hacía reír a todo el mundo. Claro. El gozo del Señor, aparte de ser nuestra fortaleza, como se manifiesta en Nehemías, nuestra fortaleza en la aflicción, nuestra fortaleza ante las penurias, es también la certeza de que el Señor está de nuestro lado. Amén. Amén. Es así. Y entonces el otro fruto, amor, gozo, paz. Que si el Señor está a nuestro lado, por más que hayan tormentas, así es, no nos vamos a ahogar. Sí. El Señor le decía, durmiendo en medio de la lluvia y el viento, le faltó la fe a sus hermanos, los discípulos, y él cayó el viento. Así es. Entonces la paz era lo que él tenía, que le permitía dormir en medio de la tormenta. Yo pienso que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por obligación, sí. Porque al venir directamente desde el cielo, no podemos ver su manifestación plena en la tierra, porque hay momentos, hay problemas, un ser querido que esté enfermo, problemas económicos, a veces eso nos quita la paz. Correcto. A veces entregar un trabajo, no tener el tiempo suficiente para hacer algo, nos puede quitar la paz. Claro. O podemos, que hay países, hay cristianos que están en guerra, como en Egipto, donde se han incendiado varias iglesias. Así es. Ellos pueden decir, algunos podrán dudar de la paz del Señor. Sin embargo, desde el cielo, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y les da la paz. Como el cantautor de aquel himno, de paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea diré. Estoy bien, tengo paz con mi Dios. Y su familia sucumbió, fue anegada en agua, murió ahogada su familia, ¿verdad? Y ahí mismito él compuso esa canción. Él conoció la tormenta y conoció la paz. Conoció la paz. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay una serie de frutos que conforman un árbol, por utilizar una metáfora que al Señor le gustaba, la metáfora de la naturaleza. Un árbol que es tan grande, que comienza tan pequeño, que las aves del cielo pueden cubrirse debajo de él. Así es. Juan, por último, entonces, es imposible que un cristiano conectado con el Espíritu, es imposible que pueda vivir una vida en derrota. No, porque la derrota no es del Señor. El Señor es el de la victoria. Él no falló. Aún cuando estaba en la cruz y pide agua y le dan vinagre y clama, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Él estaba en victoria. Amén. Porque dice la Escritura que él vio el fruto de la aflicción de su alma. Sí. Cumplió la voluntad del Padre. Y fue prosperado. Al tercer día. Resucitado,
compartió con los discípulos, pudo dar manifestación evidente. A los discípulos de Maús es paradigmático ese caso. Ellos dos decían, no ardía nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras, Claro. y ascendió al cielo. Y los ángeles le dijeron a los discípulos, así como él subió en victoria, así vuelve. Y los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió, porque ya podía descender. Sí, porque había el paso, que parte de la teología, el paso de que algunos hermanos se confunden. ¿A dónde fue que él pasó? Él pasó lo que tenía que haber hecho. El paso es a cumplir la ley. La ley no se había cumplido nunca. Claro. Adán no lo pudo hacer, Eva tampoco, Abraham, David, el Señor sí. Consumado es. Consumado es. Pagada está la deuda. Y yo me puedo ir tranquilo. Tranquilo. Y se fue tranquilo, Y se porque la fue. Escritura muestra que él no se fue gritando. Así es. Él Con la mano entregó- abierta. Él entregó el Espíritu. Así fue que se fue, no Ah, acusando. no, tampoco. Me encanta esa foto de algunos políticos que estratégicamente se ponen la mano así. La mano así tiene una señal, ¿verdad?, de paz. Cristo salió, dice la Biblia, así, descendió así, con las manos abiertas, señal de paz. Y entonces vino el Espíritu. El Espíritu de la paz. Sí, recibiréis poder De lo alto. cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Y me seréis testigos. Por todo el mundo. Y aquí estamos en República Dominicana disfrutando de ese testimonio. Amén. En bendición, Bendición. para la gloria del Señor. Amén. Una palabra final para el auditorio. La paz que el Señor nos dejó no se acaba. Solamente tenemos que ir a buscarla con humildad y pedirle a Él, Señor, dame siempre de tu paz. Gracias, Juan. Conectados con Dios, conectados con su gracia, conectados con su amor, conectados con su espíritu. Ninguna condenación, sí, pero para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Conforme al espíritu. Espíritu. Nos vamos a una pausa y retornamos para continuar hablando de cosas edificantes. Gozo en el intervalo. Para vivir la vida a plenitud necesitamos sabiduría. Para tener victoria en el intervalo necesitamos fe. Para mantener nuestra jovialidad necesitamos gozo. Es un imperativo, no es una opción. La Biblia dice, estad siempre gozoso. Y ese imperativo de gozo es precisamente en el intervalo. El intervalo es ese tiempo que transitamos, que vivimos aquí en esta tierra, desde nuestro nacimiento hasta nuestra partida. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hablando del Espíritu Santo que habrían de recibir los creyentes, dijo, de su interior van a fluir ríos de agua viva. Y es lo que vemos en el trasfondo, en el background de esta exposición. Vemos el gozo radiante, la fuente de agua viva. El Señor dijo, hablando a su pueblo, que lo habían dejado a Él, fuente de agua viva, y habían ido detrás de cisternas agrietadas. La vida que da Dios no es una vida insípida, es una vida abundante, es una vida chispeante. Por eso podemos decir que la verdadera felicidad está en Dios. En el intervalo, nada, absolutamente nada, puede o debe opacar nuestra alegría o nuestro gozo. Ni aun las aflicciones del tiempo presente pueden quitar el gozo del Hijo de Dios.
El gozo del Hijo de Dios viene como resultado de una paz maravillosa. Es la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Por otro lado, Pablo, escribiendo su carta a los filipenses, habló de la paz de Dios que sobrepuja o sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, es una paz incomprensible. Por eso, en medio de la adversidad, el creyente se energiza y entiende que el gozo del Señor es su fortaleza. Disfrute su intervalo. No deje que nada, absolutamente nada, robe su gozo, que nada, absolutamente nada, robe su alegría. El gozo del Señor, nuestra fortaleza, es. Susténtese, fortalézcase en esta gran verdad. En su intervalo, preserve su gozo. Estad siempre gozoso. Queremos invitarle a usted a accesar, o como se dice también, acceder a la página de internet de IBG, Iglesia Bíblica de la Gracia. Iglesia Bíblica de la Gracia tiene un ministerio llamado Todo el Consejo de Dios. De forma gratuita, usted puede descargar todas las exposiciones. Hay dos que recomendamos para el día de hoy. Ataque, estrategia bíblica para atacar. Cómo atacar al adversario o cómo atacar bíblicamente al enemigo. La otra exposición que recomendamos tiene que ver con esta situación que se ha suscitado hoy en día aquí y en el mundo. Perspectiva bíblica del suicidio. El tema básicamente es ninguna condenación, pero. Usted puede acceder hoy mismo a la página que aparece en su pantalla. Familiarícese con esta página. Procuraremos cada semana tener para usted una exposición nueva. Descargue esta exposición. Si quiere puede grabarla, reproducirla. Haga transferible estas verdades. Si quiere puede hacer estudios bíblicos si así gusta. Tiene toda la libertad. El copyright o el derecho reservado es de Dios. Por tal razón es de usted. Es libre. Que la paz de Dios sea con usted y que su palabra, la palabra de Dios, sea bendecida grandemente en su alma y en su vida. Providencia en el intervalo. No se olvide usted que el intervalo es el tiempo de cordura de un loco. Así se ha definido el intervalo. Bíblicamente es como un soplo. Bíblicamente es como neblina que está por un momento y luego desvanece. Es el tiempo nuestro aquí, desde el nacimiento hasta la partida.
Pues en el intervalo vamos a tener providencias. Providencias favorables y providencias aflictivas. Por eso el contentamiento es pertinente, para alegrarnos en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Job es un ejemplo vivo de un hombre que entendió su intervalo y entendió la providencia. ¿Recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? Así dijo Job. Job vivió en abundancia, pero vivió en profunda aflicción y supo esperar la vindicación de Dios. Usted también, en su intervalo, ha de experimentar con toda seguridad providencias. De seguro que está disfrutando de algunas providencias favorables, experimentar algunas providencias aflictivas. Cualquiera que sea su estado o situación, lo ideal es vindicar a Dios, dar gloria a Dios, porque así el poder de Dios se desarrolla en nuestras vidas. Johnny Faris, en la Florida, en Boca Ratón, nació con una deficiencia muscular. No puede aún ni siquiera tragar su saliva. Nunca se ha levantado, nunca ha caminado y habla con mucha dificultad con un aparato sofisticado. Sin embargo, aun cuando se dijo que iba a morir o había la posibilidad de que muriera a los 8 o 10 años, Johnny Faris ya tiene casi 50 y da gloria a Dios. Se dijo que iba a ser improductivo. Sin embargo, Johnny Faris trabaja y provee para los suyos. Nunca se ha levantado, nunca ha podido por su propia cuenta tragar su saliva, sino que tiene que ser succionada por un aparato. Sin embargo, él desde su lecho da gloria a Dios y predica en contra de la eutanasia. Aun cuando algunos han sugerido la idea de que él se quite la vida o de que alguien le quite la vida, él dice que no, que Dios le dio la vida y que solamente Dios puede quitársela. La pregunta para usted que vive su intervalo, ¿se encuentra en una situación como la de Johnny Faris o parecida? Probablemente no, es un caso inusual. Pero usted podría estar cruzando por alguna aflicción providencial. Mire el ejemplo de Johnny, mire el ejemplo de Job, mire el ejemplo de otras tantas personas que han sabido energizarse en medio de su prueba y de su aflicción. Dios honró a Job y Dios honró y ha honrado, porque está vivo todavía, a Johnny. Alguien inventó un aparato sofisticado y Johnny crea páginas de internet para empresas en los Estados Unidos, pero algo más, sirve a la obra de Dios. A través de él, las iglesias envían pedidos de oración y él hace transferibles esas peticiones a miles de iglesias en los Estados Unidos y el mundo. En medio de su aflicción, él ha podido ser productivo y dar gloria a Dios. Prepárese para las providencias aflictivas, como usted también de seguro se prepara para las providencias de bendición. Que Dios le capacite, que le dé contentamiento cualquiera que sea su providencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo. Onésimo, la vida en el Espíritu es la vida exitosa. Háblanos de tu experiencia como cristiano y específicamente en lo relacionado con este capítulo 8. Claro que sí. Pablo nos enseña en el capítulo anterior lo difícil que es caminar con el pecado a cuestas y las consecuencias, el peso que esto trae. Y en el capítulo 8 nos enseña lo maravilloso que es andar en el Espíritu, porque el Espíritu es un caminar con el mejor de los compañeros. Por eso hay un compañerismo espiritual.
Andar en el Espíritu es la vida del gozo. Ese es el fruto del Espíritu. Y cuando hablamos de fruto, hablamos de algo delicioso. Es decir, que dar los frutos y experimentar esos frutos no solamente te da un parecido a Cristo, que es lo que te hace agradable delante de Dios, sino que te produce un deleite, porque esos frutos son para tu propio beneficio. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dios promueve esto y es fascinante ver cómo aquellas cosas que nos resultaban críticas, ahora nos resultan con propósito. Así es. Y nos permiten concentrar la mente en lo que Dios está haciendo con nosotros y cómo podemos socorrer a otros que están pasando por esa experiencia y que ya nosotros la vivimos y el Espíritu nos fortaleció, nos ayudó, nos transformó y ahora nos equipó para socorrer a los que están pasando por una situación similar. Qué maravilloso es ver cómo Pablo presenta el hecho de que la ley no pudo con la carne. Incluso dice que la ley lo que hizo fue mover la carne, moverla más, incentivar, porque dice cuando el testimonio de la ley expresa, o la orden de la ley dice, no codiciarás, entonces yo vi una cosa en mí, se levantó toda codicia. Entonces dice, es la ley del Espíritu, es el Espíritu quien neutraliza, ¿verdad?, quien disminuye la eficacia del poder de la carne para entonces vivir una vida agradable a Dios. Y no solamente eso, es la que nos da el poder operativo para poder hacer esa voluntad de Dios. Sí, señor. Se trata del poder de Dios operando en mí a través de su Espíritu. El Espíritu Santo me da esa energía divina para yo caminar en la voluntad de Dios. Él produce en mí tanto el querer como el hacer. Pero el Espíritu Santo además me muestra cómo hacerlo y está conmigo a cada instante dando los pasos para que yo pueda caminar con firmeza en ese terreno en el que Dios me ha puesto delante. Así que no solamente me guía, no solamente está ahí, sino que me inyecta el poder necesario para yo sobreponerme a mi pecaminosidad y sobreponerme a la situación donde estoy y dar frutos para Dios. Maravilloso. Onésimo, tengo temor con los apologistas, con el que vive defendiendo las verdades de las Escrituras. Dice la Biblia que tenemos que presentar defensa de la fe. Pero podríamos nosotros llevar al pueblo de Dios a una hambruna espiritual al defender tanto y a veces al querer botar o al pretender botar el agua sucia de la bañera, pero al mismo tiempo botamos al niño o a la niña. Así Es es. decir, a veces no tenemos esa discriminación, esa demarcación. A veces por las aberraciones que han habido en ciertos sectores cristianos, ¿verdad? Sectores cristianos que dicen que Dios me dijo, que Dios me habló. Entonces dicen Dios no habla, Dios solamente habla a través de su palabra. Y erramos, porque aquí hay un texto que es clave. Dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Es correcto. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu? ¿Es la voz de Dios dentro de nosotros? ¿Es Dios hablándonos? ¿O es un dispositivo, un mecanismo interno que Dios pone, una robótica o un robot dentro de nosotros? ¿O es su persona, la persona del Espíritu, ministrándonos y conduciéndonos a toda justicia y a toda verdad? Es indiscutible que si somos capaces de escuchar la voz de nosotros mismos, de nuestro ego, y somos capaces de escuchar la voz de nuestros deseos, entonces debemos ser capaces de escuchar la voz de Dios. Lógico. A través del Espíritu. El Espíritu Santo habla. Él va a utilizar de manera expedita su palabra. Así es. Y va a trabajar con nuestras experiencias. Pero indiscutiblemente, en ese proceso, yo debo aprender a discernir cuándo es la voz de Dios la que me está llevando a tomar ciertas decisiones o a tomar ciertas consideraciones y cuándo es otra voz. De hecho, el pecado del Edén vino porque Eva escuchó una voz distinta a la voz de Dios. Así es. Y sea de manera auditiva o sea por su palabra, debe haber una distinción entre cuándo es la voz de Dios que está dictándole a mi corazón qué hacer y cuándo es una voz foránea a la que yo debo cerrar mis oídos. El resultado, como bien dice nuestro amado Pastor Bayonet, la sabiduría se justifica por sus resultados. Correcto. Puedo darle testimonio de hermanos de otras congregaciones que viven vidas ejemplares, un reto para mi vida como cristiano, y que están en denominaciones distintas a la mía, pero están manifestando los frutos o el fruto del Espíritu Santo en una dimensión
que afecta a su familia, su ministerio, su comunidad y que están siendo utilizados para la gloria de Dios. Y alguien me enseñó este pensamiento. Si lo que tú estás aprendiendo está llevándote a esa entrega al Señor y a dar esos frutos, entonces no te muevas de ese lugar. Amén. Puede ser que no coincidamos en cuanto a etiquetas denominacionales, pero si tu vida está siendo transformada y usada con poder, yo prefiero que tú estés ahí. Amén. Y no aquí. Eso es así. Onésimo, dice la Biblia aquí en Romanos capítulo 8, retomando el punto, ¿verdad? Dice así, Romanos capítulo 8, aquí tengo la cita, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Capítulo 8, versículo 14 de Romanos. Los que son guiados. ¿Cómo podemos ser guiados? Dirá, por la palabra lo sabemos, pero esa palabra necesita la persona del Espíritu que nos conduzca, que nos guíe. Es el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, ese espíritu de gozo, espíritu de libertad, ese espíritu consolador que está con nosotros, la comunión con el Espíritu. La comunión con el Espíritu. Hay personas que se preguntan, ¿podemos hablar con el Espíritu? No hay que hablar con el Espíritu. La regla es a Dios, el Padre, a través de Jesús, por el Espíritu Santo. Está bien, es una normativa. Sin embargo, Pablo habló del compañerismo del Espíritu. Pablo habló de no apagar el Espíritu, de no contristar al Espíritu. Pablo habló de que el Espíritu Santo habla. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga. El Espíritu Santo es un espíritu vivo que opera hoy en día en los creyentes. Y no es mudo. No es mudo. Claro, entonces, si es una persona, una de las necesidades de trabajo con una persona es la comunicación. Ahora, yo debo aprender que ese Espíritu Santo jamás va a indicarme algo que vaya en contra de la voluntad del Dios al que yo sirvo. Es así. Entonces yo puedo saber cuándo ese impulso o esa voz es de Dios, cuando el Espíritu me lleva cautivo a la obediencia. Si me lleva a otro lado, entonces yo debo desechar esa voz. De ahí es que Pablo dice en Filipenses, Dios es quien produce en nosotros. Así el querer como el hacer. Tanto el querer como el hacer, por su Espíritu, en su buena voluntad. Dios nunca me va a llevar a un campo de anarquía, ni me va a llevar a ser anárquico. Yo no puedo decir, wow, aquí estoy disfrutando de un culto maravilloso. Pero las autoridades dijeron, no debe de estar ahí. Aunque haya sido maravilloso ese culto, si tus autoridades dijeron no debe estar ahí, debe de estar aquí, entonces ya no fue el Espíritu que te guió, aunque te estés gozando. Fue otro espíritu que no es el de Dios, porque el Espíritu de Cristo guía a toda verdad. Es correcto. Y guía a toda justicia, a todo temor, a todo respeto, a todo orden, y no es anárquico. Y fortalece los frutos que se supone que debe producir la presencia del Espíritu. Y uno de esos frutos tiene que ver con la fe. Y esta fe tiene que ver con confiar en que lo que Dios dijo es lo mejor. Amén. Aunque a mí no me parezca que sea lo más saludable. Y ese, conectándolo con el asunto de someterse a las autoridades, en muchas ocasiones yo puedo tener una opinión contraria o puedo tener un deseo contrario, pero lo mejor es someterme a la voluntad de Dios, porque ahí está mi bien. Y está establecido que se sometan a las autoridades aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Y más si estas autoridades tienen que ver con velar con el alma de esa persona. Hay una profecía que dice que para los posteros tiempos precisamente vendrá anarquía. Y qué triste que nosotros pudiéramos o podríamos ser agentes de anarquía o medios de anarquía. Hay personas que te están escuchando con atención, que necesitan unas palabras de refrigerio, de estímulo. Háblale al corazón, pastor. El Espíritu Santo es como una corriente de agua. Refresca, limpia y vitaliza. Y cada vez que nosotros tenemos esa relación personal con Él, salimos altamente beneficiados. Las personas ahora mismo pueden decirle al Señor, yo quiero empezar a caminar con el Espíritu Santo, de manera que sea lleno de esos frutos que agradan a Dios y que van a enriquecer mi vida. El mejor de los beneficios es tener como compañero a ese Espíritu, porque siempre nos llevará por el mejor camino. Amén. Así que mi invitación es que puedan iniciar un curso de acción que les lleve a tener una comunión con Dios a través de su Espíritu, y los resultados van a ser inmediatos. Vida transformada, gozo que no se apaga
y una renovación de mente que le va a dar la capacidad de saber qué es lo mejor, siempre. Es así. El bautismo con el Espíritu Santo es de prerrogativa divina. Habiendo creído en Él, fuiste sellado o bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. La llenura del Espíritu Santo es de prerrogativa del cristiano. Tú decides llenarte del Espíritu. De hecho, es un imperativo, ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es sinónimo a vivir en el Espíritu. Entonces, llénate del Espíritu, autoniégate, llénate de la palabra de Dios, cántale al Señor, confiesa tus pecados, pídele perdón a otros, ve al culto de adoración, regocíjate en Él, escucha la palabra, haz todo aquello que sature tu alma y tu mente de Dios, de tal manera que tú puedas decir, estoy lleno de Dios, y que otros puedan dar testimonio de que tú estás lleno de Dios y que evidencia el primero de los frutos o el principal, que es el amor. Que la paz de Dios sea contigo, televidente, y con toda tu familia. Aprendiendo a vivir en el intervalo, hemos visto la necesidad de tener conciencia del intervalo. Intervalo no es más, a la luz de nuestro propósito, de la vida nuestra aquí. Tiene que ver con la vida nuestra aquí, desde nuestro nacimiento hasta nuestra partida. El diccionario define intervalo como el tiempo de cordura de un loco, pero hemos visto también que la Biblia habla del intervalo como de un soplo o de neblina. El intervalo solamente puede ser vivido por revelación. Y ahí es que el salmista oró, enséñame cuán frágil soy y cuán cortos son mis días. Pero aprendimos también la necesidad de aprovechar la oportunidad de la vida. La ilustración de la estatua en Grecia, el mechón delante, la estatua era calva detrás, la oportunidad que hay que atraparla, y cuando se va la vida ya no hay más oportunidad, solamente una vida, aprovechando bien el tiempo. Pero consideramos la necesidad de la sabiduría en el intervalo. Para vivir la vida a plenitud necesitamos sabiduría. Para tener victoria en el intervalo necesitamos fe. Debemos persuadirnos de la necesidad de depender de Dios, porque este es un mundo de aflicción. Pero también aprendimos que debemos de disfrutar el intervalo. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Debemos tener gozo, pero un gozo permanente por encima de las adversidades y de las aflicciones. Está siempre gozoso. Pero también vimos que este intervalo no tiene sentido si no hay esperanza. Por más bendición, por más prosperidad que podamos tener en esta tierra, si no hay esperanza, entonces podríamos decir que somos los más dignos de conmiseración, como dijo Pablo. La esperanza nuestra no es una esperanza muerta. Vimos aquella montaña emanando agua, un agua fuerte, esa agua viva, ¿verdad? O esas aguas vivas, como también se puede decir, pluralizando. Así es la esperanza. No es una esperanza muerta que se limita a lo de aquí, sino que es una esperanza viva, como el agua viva, que no está estancada, sino que circula y que emana. La vida que da Dios es una vida que fluye, que emana. Pero todo esto del intervalo debe de ser considerado a la luz de la gracia de Dios. Gracia sobre gracia. La ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad a través de Jesucristo. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia desde el principio, gracia hasta el final.
El intervalo debe ser vivido a la luz de la gracia de Dios, de que todo lo que tenemos o podríamos tener es el resultado de la gracia de Dios. Amigo mío, amigo televidente, amigo que está viendo este documental acerca de nuestra transitoriedad, con todo el corazón expresamos que si no se vive en gracia, no se tendrá felicidad en el intervalo. Lo que nos permite en verdad tener felicidad en el intervalo es la gracia de Dios. Cuando se habla de gracia sobre gracia, es gracia inagotable y está disponible para cualquier momento, para cualquier situación, sea en abundancia o sea en escasez, sea en salud o en enfermedad. No solamente la salvación es de pura gracia, todo, absolutamente todo lo que recibimos en esta vida es de pura gracia. No hay complejos, no nos disgustamos con la providencia cuando viene aflictivamente. Damos gloria a Dios, porque sabemos que si no tenemos algo, es simple y llanamente porque Dios no nos ha querido dar eso que nunca nos hemos merecido. Y si recibimos algo, no nos pavoneamos como si Dios estuviera obligado a darnos lo que entendíamos que merecíamos. No. Es gracia, favor inmerecido. Que Dios bendiga su vida y que usted pueda tener plena conciencia de este favor de Dios y que así usted pueda vivir toda su existencia, que pueda decir, como dijo Jesús en la cruz, consumado es. Pagada está la deuda. A la luz de nuestro intervalo y de nuestra vida, al final de nuestra existencia podamos decir misión cumplida. Que así sea con usted, que en su intervalo al final, ya sea por una muerte súbita, ya sea por una muerte lenta o como fuere, usted pueda decir al final, misión cumplida.